Bien, vamos a hacer este ejercicio de campo gravitatorio. El ejercicio dice así: dos esferas uniformes de masa 2 kilogramos y 6 kilogramos se colocan en los vértices de un triángulo de coordenadas 0, 3 y 4, 0. Calcula el campo gravitatorio creado por el sistema en el punto 0, 0. Y en el apartado B me preguntan que calcule el módulo de la fuerza gravitatoria que actuaría sobre una masa de 4 kilogramos situada en ese punto, en el 0, 0. Bien, pues estamos ante un problema de campo gravitatorio y debemos saber ciertas cosas teóricas, ¿vale? Lo primero que debemos de saber es que una masa, por el simple hecho de tener masa, ¿vale? Vamos a imaginarnos que esto es una esfera, de masa a la que sea, pues una masa, por el simple hecho de tener una masa, va a crear un campo gravitatorio. Este campo gravitatorio es una porción del espacio y esa porción del espacio va a quedar perturbado, ¿vale? Siempre que tengamos una masa vamos a crear un campo gravitatorio y hacia ese cuerpo que genera este campo gravitatorio van a aparecer unas líneas de fuerza, ¿vale? Estas líneas de fuerza van a ir dirigidas hacia el centro de esa masa. Estas líneas de fuerza o vectores es lo que llamamos intensidad de campo gravitatorio y lo definimos con la letra G, ¿vale? Como es un vector, pues le ponemos la flechita hacia arriba. Por lo tanto, podemos definir intensidad de campo gravitatorio G como la fuerza que actuaría sobre la unidad de masa en un punto del espacio. La ecuación que define G es la siguiente. G será igual al vector de fuerza gravitatoria partido de masa. Recordemos que la fuerza gravitatoria es igual a menos G por m por otra masa partido de la distancia que separa estas dos masas al cuadrado, ¿vale? Por un vector unitario. Si sustituimos la fuerza gravitatoria en esta ecuación, me quedará que G es igual a menos G por m partido de r al cuadrado partido de m por el vector unitario. Ni que decir tiene que esta masa se irá con esta masa y me quedará que la intensidad de campo gravitatorio es igual a menos g por la masa por la distancia al cuadrado por el vector unitario. De aquí también llegamos a la conclusión de que la fuerza será igual a la gravedad por la masa. Y estas son las ecuaciones con las que vamos a trabajar en el campo gravitatorio. Hay que decir que el vector unitario U va a ser un vector que tendrá la misma dirección pero distinto sentido al vector de campo gravitatorio. Bien, con estas pinceladas de teoría vamos a intentar afrontar este problema. Como habíamos dicho en la teoría, el vector de intensidad de campo gravitatorio siempre va a apuntar hacia la masa que lo origina. En este caso, esta masa va a originar un campo gravitatorio. Aquí aparecerá una intensidad de campo gravitatorio que apunta hacia esta masa, ¿vale? Como esta es la masa 2, vamos a llamarlo G2, y hacia esta masa apuntará otra intensidad de campo gravitatorio. Como en la masa 1, pues lo vamos a denominar G sub 1. El vector unitario U siempre va a ser
contrario al vector G. En este caso, el vector G2 va hacia la derecha, pues el vector unitario U2 irá en el sentido contrario. Lo mismo pasará con el vector unitario 1, que será opuesto al vector G1. Bien, pues vamos a calcular el apartado A, que me preguntaban por el campo gravitatorio que se produce en este punto, en el 0, 0. Vamos a recordar que la ecuación era campo gravitatorio es igual a menos G por la masa partido la distancia al cuadrado por el vector unitario. También debemos de saber que G es la constante de gravitación universal y vale 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton por metro al cuadrado partido kilogramo al cuadrado. Por lo tanto, la intensidad de campo gravitatorio 1, la intensidad de campo gravitatorio 1 será igual a menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa 1, 2 kilogramos, partido de la distancia que lo separan al cuadrado. Esta estaba en el 0,3, significa que hay 3 unidades hacia arriba, por lo tanto será 3 al cuadrado por el vector unitario. El vector unitario, vamos a hacerlo aquí, tenemos la masa M1, el punto está aquí, ¿verdad? El punto P, el punto era coordenada 0, 0, este punto era el 0,3, el vector unitario hemos dicho que va hacia abajo, pues el vector unitario será punto final menos inicial, 0, menos 0, 0, 0, menos 3, menos 3, partido el módulo del vector. El módulo del vector será la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado. Por lo que es lo mismo, menos 3 partido de 3, menos 1. Como estamos en el eje Y, ¿vale? El eje Y para nombrar vectores es el J. Entonces el vector unitario será por menos J, de donde la intensidad de campo gravitatorio, si hacemos esta operación, será de 1,48 por 10 elevado a menos 11. 1,48 por 10 elevado a menos 11 J. ¿Vale? Este menos va a poner este signo positivo. Podemos ver cómo es cierto porque el vector va hacia arriba. ¿Vale? Continuamos ahora con la intensidad de campo G2. Pues la intensidad de campo gravitatorio 2 será menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa, en este caso es 6, partido la distancia al cuadrado. Como hay 4 unidades, pues será 4 al cuadrado por el vector unitario, ¿vale? Como nos estamos moviendo en el eje X, será Y, ¿vale? Los vectores en 2 dimensiones, la primera coordenada Y, la segunda coordenada, la vertical J, y será, tenemos aquí el punto P, aquí tenemos la masa M, la M2 que está en el 4, 0, este es el 0, 0, pues el vector será final menos inicial, ¿vale? 0, menos 4, menos 4, 0, menos 0, 0, ¿vale? Este va a ser el final, este el inicial. Y, ¿verdad? Partido del módulo del vector, que es la raíz cuadrada del primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado. Esto es lo mismo que menos 4 partido de 4
menos 1 I. Pues menos 1 I. Si hacemos esta operación, me quedará que la intensidad de campo gravitatorio creada por la masa 2 será de 2,5 por 10 elevado a menos 11. 2,5 por 10 elevado a menos 11 I. Vale, pues vamos ahora a calcular la intensidad de campo gravitatorio total. La intensidad de campo gravitatorio total será igual a la intensidad de campo gravitatorio 1 más la intensidad de campo gravitatorio 2. Por lo tanto, la intensidad de campo gravitatorio será la del 1 es 1,48 por 10 elevado a menos 11 J más 2,5 por 10 elevado a menos 11 I. ¿Vale? Lo vamos a ordenar porque los vectores siempre son I, J. Si lo ordenamos, le damos la vuelta, pues será 2,5 por 10 elevado a menos 11 I más 1,48 por 10 elevado a menos 11 J. ¿Vale? Tenemos un vector. El vector, si hacemos la regla del paralelogramo, ¿verdad? Me saldrá un vector más o menos así, ¿vale? Y vamos a calcularle el módulo. El módulo de G será igual a la raíz cuadrada de la primera coordenada, 2,5 por 10 elevado a menos 11 al cuadrado, más la segunda coordenada, elevada también al cuadrado. El módulo de la intensidad de campo gravitatorio, si hacéis esa operación, pues nos dará aproximadamente 2,9 por 10 elevado a menos 11. 2,9 por 10 elevado a menos 11. Y la intensidad de campo gravitatorio se mide en el sistema internacional en newton partido kilogramos. Esta será la intensidad de campo gravitatorio que habrá en este punto generado por estas dos masas. En el apartado B me preguntaban que si yo colocaba una masa de 4 kilogramos, si en este punto pusiésemos una masa de 4 kilogramos, ¿cuál sería el módulo de la fuerza gravitatoria? Pues nada más sencillo. Dijimos que la fuerza gravitatoria es igual a la masa por la gravedad. La gravedad la hemos conseguido en este apartado. Me quedará que la fuerza gravitatoria será igual a la masa, en este caso 4 kilogramos, por G, que era 2,9 por 10 elevado a menos 11. Si hacemos esa operación, me quedará que la fuerza que actuaría sobre una masa de 4 kilogramos en ese punto sería de 1,16 por 10 elevado a menos 11 newton. Y ya estaría resuelto nuestro problema.